Bueno, ahora les voy a hablar un poco de ChIP-seq, que es otra de estas técnicas de Next Generation Sequencing. En el caso de ChIP-seq, lo que vamos a ver, lo que queremos saber, es a qué secuencias se unieron ciertas proteínas. Cuando hablamos de ciertas proteínas, lo más importante es las proteínas, por ejemplo, factores de transcripción, o sea, el chip, la primera parte es de la cromatina, el título está mal de la diapositiva. La primera parte es de la cromatina, inmunoprecipitación, significa que nosotros vamos a capturar alguna proteína en concreto, más que nada vamos a tener un anticuerpo y vamos a capturar esas proteínas, y al capturar esas proteínas vamos a saber a dónde se enganchó en el DNA. O sea, vamos a saber, por ejemplo, qué factor de transcripción está activo. En este caso lo que se hace, los cultivos, la extracción, la preparación, todo lo que se hace en el wet lab. Después lo que hacemos es la secuenciación, que se hace en la facility, y en este caso tenemos como unos pasos extras, que hoy en día los hace un programa, que son todos los pasos de preparación de estos reads para poder obtener lugares que le llamamos picos, que es el último, es lo de abajo de todo. Son los picos donde decimos que se va a ver unido un factor de transcripción o hay una cierta modificación de histona o algún factor, alguna proteína que esté enganchada de alguna manera a la cromatina. En este caso lo que hacemos es agarrar los reads. Los reads los vamos a tener como single end, no como pair end, y vamos a tener unos reads que van a tener extremo 5', que se van a poder mapear o a un strand o al otro strand. En este caso no es importante el strand, sino la región del genoma. Lo que hacemos son estos reads, alinearlos al genoma. Una vez que los alineamos vamos a tener una distribución que, si se fijan, son como dos montañitas, y esto viene dado porque en realidad lo que vamos a estar secuenciando son los extremos de la región donde se enganchó el factor de transcripción. Para eso lo que se hace es un truco en la computadora, que es extender los extremos hacia un lado, y con eso se vuelve a hacer el perfil. Esto finalmente nos da un perfil con un solo pico. Ese pico va a ser el lugar donde se enganchó el factor de transcripción. Normalmente hacemos un ChIP-seq con un anticuerpo específico, y después sin anticuerpo lo que hacemos es capturar también DNA, que le llamamos input, que sería como el control, que es lo que nos va a dar el ruido de cuando DNA fue capturado. Esto se hace porque, digamos, que el protocolo al final nos va a dar, hay regiones donde el DNA precipita más que en otras regiones, entonces podemos tener falsos positivos. Podríamos encontrar montañitas que no hayan sido específicas del anticuerpo, sino que haya sido DNA que se quedó pegoteado por ahí y que en realidad no era real. O sea, no representaba nada. Eso se llama el input. El input es la línea marrón en este gráfico, que sería el ruido que tenemos de fondo por la técnica. Entonces lo que vamos a hacer es poner una señal sobre la otra, y vamos a tener dos medidas ahí. Una sería el enriquecimiento relativo al background, al input, que nos daría cuántos, por ejemplo, cuál sería una medida de la afinidad del factor de transcripción o de la proteína a esa región. En realidad esa medida de afinidad puede ser un binding dinámico donde todo el tiempo se esté pegando o despegando, podría estar fijo, podríamos tener un pool de células que tienen diferentes, podrían tenerlo o no al factor de transcripción. Total, que nosotros interpretamos a la altura de esta señal como un enriquecimiento, como una mayor fuerza de unión del factor de transcripción. Después vamos a tener el summit, que sería la cumbre, que sería el lugar central donde estamos encontrando la señal, y vamos a tener una región del pico. La región del pico es toda la región que está por encima del ruido. Diferentes tipos de proteínas van a dar diferentes señales. Acá hay 3 ejemplos sacados de un review, donde dice, una serían los picos narrow, que serían angostos, que darían como picos
punta, que son los de arriba. Este es el caso de CTCF, la proteína que les hablé antes, que es el isolator y loop, de un factor de transcripción, o por ejemplo de una histona, o sea, la lisina 4 trimerada, este tipo de señal. Otro tipo de señales de histonas dan tipo broad, tipo amplio. No vamos a encontrar picos, sino que vamos a encontrar regiones muy amplias donde tenemos el mismo tipo de señal de histonas. Otro tipo de señales que vamos a encontrar son señales mezcladas, que le podemos llamar. En este caso se ve un pico grande, que sería como un pico narrow, y después sería un pico tipo broad. Esta sería una señal que podría dar la polimerasa. La polimerasa, cuando está en el inicio de transcripción, está en un estado donde todavía no arrancó, entonces cuando miramos en general, vamos a ver que hay mucha señal en la región promotora, y después vemos señal que va a lo largo del gen. También puede dar, por ejemplo, el SUS12, que es una proteína del complejo policom. Tiene el mismo tipo de señal. Estas son tipos de señales que nos vamos a encontrar cuando hacemos ChIP-seq. Cuando hacemos ChIP-seq, en realidad lo que hacemos todo esto que pone acá, que es empezamos con la calidad, que eso ni lo conté, después hacemos el ring mapping, después vemos la densidad, y después ya empezamos a comparar entre condiciones. Cuando comparamos entre condiciones, la forma simple es como dije antes, donde tenemos un threshold, pero a veces podemos tratar de no utilizar la pista de input, cuando ya tenemos los picos delimitados en cada una de las condiciones, y hacer las comparaciones directamente de abundancia de señal en cada una de esas regiones, para no descartar, digamos, para descartar falsos positivos, o falsos negativos en este caso. Una vez que tenemos esto, tenemos los picos. Si esto lo integramos, por ejemplo, con el RNA-seq, podemos hacer un análisis funcional, podemos saber cuáles son los promotores en concreto que se estaban activando o reprimiendo. Podríamos haber visto proteínas represoras con el ChIP-seq. Y por otro lado, podemos hacer lo que se llama el análisis de secuencia, eso que les mostré antes en el otro estudio, donde miraban los factores de transcripción pioneros. En el análisis de secuencia lo que vamos a encontrar, o vamos a buscar, son motivos más o menos degenerados a los cuales se va a unir un factor de transcripción. Y vamos a esperar que factores de transcripción o ciertas proteínas se unan más o menos a una región o rica en GC o rica en AT, o que tenga alguna característica, algún contenido de información extra. Para hacer esto existen programas que se llaman, por ejemplo, Motif Discovery, el más conocido se llama MEME, que es un algoritmo de Expectation Maximization, de máxima expectativa, de encontrar un motivo que lo que hace es, sin utilizar alineamiento, que esa es la diferencia de cuando tenemos un sitio consenso, sin utilizar alineamiento, nosotros tenemos picos, pero los picos no están exactamente alineados a donde está el factor de transcripción. Y sí podemos encontrar que en cada una de las secuencias tenemos una cierta abundancia de algún keimer. Keimer sería un oligomero de cierto largo, de largo K. Entonces podríamos ver que existe cierta abundancia de alguno, y si ponemos uno encima del otro vamos a tener una sequence logo, que es un logo de secuencia, que lo que va a hacer es decirnos más o menos, o sea, de una forma gráfica y fácil de interpretar para nosotros, cómo sería el motivo. En realidad son secuencias completamente diferentes. Para hacer esto lo que podemos hacer es superponer, por ejemplo, este es un ejemplo real de CTCF, un ChIP-seq de CTCF, cuando hacemos el análisis de los motivos que se encuentran dentro de los picos, estos serían los picos, cada una de las regiones una encima de la otra en todo el genoma, lo que vemos es que el motivo de CTCF sale de acá y normalmente hay más de uno en el mismo pico. Los puntos grises significan los motivos que encontramos. Sin embargo, aunque haya más de uno, también si se fijan, vemos que hay una tendencia a que el motivo esté de forma central. Esto significa que realmente estamos capturando con el ChIP-seq nuestra proteína. Nuestra proteína no es una proteína que une a cualquier secuencia, sino que tiene
preferencia por una secuencia, al menos en la condición que lo hicimos, y de acá podemos inferir luego, por ejemplo, si encontramos más de estas secuencias donde va a unirse TCF en todo el genoma, pero que en nuestra condición no lo unió, que es lo que nosotros esperamos, por ejemplo, cuando hay diferentes topologías asociadas. Si nosotros, este es un ejemplo de cómo integrar los perfiles de histona, o sea, donde hicimos chip-seq de histonas de diferentes modificaciones de la histona, en este caso siempre es de H3, casi siempre es de H3 menos las últimas, y también de la polimerasa 2, con respecto, ya no estamos poniendo uno encima del otro, sino lo que hacemos es poner los genes uno encima del otro, y en diferentes colores ploteamos la abundancia de histonas según si los genes son de alta, media, baja expresión o están silenciados. En este experimento lo que se vio es cómo está la polimerasa 2, cómo está estaqueada, o no sé cómo se dice, en la región del TCS. En general se ve que es mucho más en los genes que tienen alta expresión, aunque también los genes que están silenciados podemos ver que hay un pico de la polimerasa 2, y luego cuando empezamos a ver diferentes marcas de histona, por ejemplo la H3K4 trimetilada, lo que estamos viendo es que tiende a estar cerca del promotor y también tiene una correlación positiva con genes que tienen alta expresión. Entonces lo que se ve es que en rojo tenemos de vuelta esto, y lo que vemos es que esta es la polimerasa que tenía el pico justo antes del transcription start site, y acá vemos que posiblemente haya un nucleosoma que tenga esta configuración en la cola de la histona 3, y si se fijan, tiende a estar trimetilada, K4 trimetilada, pasa mucho más en los genes que están con alta expresión que con los genes que tienen baja expresión. Ahora, si miramos, por ejemplo, la histona 3, el K79, vemos que en general tenemos un perfil diferente al lado del inicio de transcripción, pero luego a lo largo del gen, el perfil es completamente diferente al perfil que encontramos cuando miramos esta. Esta manera es una manera de cómo se estudió y cómo se empezó a descubrir cuáles eran los papeles o cómo era la configuración, cómo era el landscape de estas histonas con respecto a la expresión de los genes. Esto sería un cuadrito, también sacado de un review, donde muestra los genes que tienen que ver con el complejo, que están regulados por el complejo Polycom. Cuando están inactivos, sería más o menos la abundancia de los diferentes tipos de marca de histonas que encontraron haciendo un montón de chip-seq. En este caso, aparte de eso, tienen HP1, que es esta proteína, que lo que va a hacer es mantener la metilación de todos estos nucleosomas, que son los que están cerrando el DNA, y en este caso vemos cómo es el perfil de metilación de las diferentes aminoácidos de las colas de las histonas en los genes activos de este complejo. Y esto, lo importante, es que varía de acuerdo a cuál es la región del gen. Al final del gen tenemos un perfil, en el medio, perdón, en el medio otro perfil, y en el inicio de transcripción tenemos otro perfil. Ahora, si nosotros queremos estudiar los dominios topológicamente asociados, lo que queremos encontrar es lugares donde el DNA esté más cerca de un lugar que esté más cerca que la distancia que tienen de por sí si fuese lineal. Por ejemplo, en este punto. Este punto, a través de esta topología, vemos que está asociado. Además, hay parte que está pegado a la lámina nuclear que va a estar posiblemente reprimido, y estos dominios van a ser activos. Entonces, tenemos la técnica de Hi-C, que nos va a decir la organización de los dominios reguladores. Para esta técnica, esto no lo dije antes, me olvidé en chip-seq, se hace lo mismo que en chip-seq, que lo primero que se hace es una fijación con formaldehído, que lo que se hace es fijar las proteínas al DNA.
una vez que se tiene fijadas las proteínas al DNA, se corta con enzima de restricción, y en este caso se purifican, se cortan y se vuelven a ligar. Entonces, las proteínas que estaban uniendo lugares que están cercas, luego quedan en secuencias, que son secuencias falsas, que son secuencias que podían estar alejadas, pero que ahora las vamos a tener en los fragmentos como secuencias simples. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al secuenciar no vamos a secuenciar el DNA como estaba, sino que vamos a estar secuenciando regiones, o sea, en un mismo read, dos regiones que estaban cerca porque había alguna proteína que las estaba acercando. Cuando hacemos este tipo de secuenciación, se procesa haciendo un heatmap de vuelta donde tenemos cuántos reads tenemos con estas secuencias que pueden haber sido secuencias que de verdad estaban juntas en el DNA, que sería la diagonal roja. Esto sería en realidad una correlación, después de procesar bastante toda la señal, esto sería un cromosoma entero. Acá hay unas regiones grises, son regiones que no están resueltas. Si no están resueltas, nosotros no pudimos mapear nuestros reads a estas regiones, con lo cual no tenemos información. Una vez que mapeamos los reads, empezamos a ver correlaciones, porque hay reads que mapearon parte acá, digamos parte acá y parte acá. Estos reads van a ser reads que nos den estas regiones rojas acá. En realidad es una cosa de abundancia contra lo observado contra lo esperado, que eso sería un color que iría de negro a rojo, y acá además se le está agregando, digamos, una correlación positiva y negativa, con lo cual ya tenemos colores tipo rojo o tipo color azul. Una correlación negativa sería que esta nunca tiende a unir con esta, etcétera, etcétera. Luego de un análisis extra sobre todo esto, lo que vamos a ver son compartimientos. Compartimientos son, si se fijan, corresponden un poco a estas líneas. Y estos compartimientos también se pueden clasificar en abiertos y cerrados. Con lo cual, al final, si bien no tenemos la estructura, el dibujito de la estructura 3D, lo que vamos a tener es cuáles compartimientos están abiertos y cuáles compartimientos están cerrados, y qué compartimientos podrían estar interactuando unos con los otros. Otro tipo de pregunta que nos hacemos es qué regiones están abiertas y qué regiones están cerradas. En este caso es que sean accesibles. Es lo que decíamos, nosotros podemos tener compartimientos que según el HiC nos dicen que están abiertos o son reguladores, pero podemos tener alguna región que esté protegida por nucleosomas y que en realidad no se pueda llegar. Entonces, una cosa muy sencilla es, por ejemplo, si quisiéramos ver en cada tipo celular en dónde se podría integrar un retrotransposón, algún virus, alguna cosa que se integre en el DNA. Normalmente esas regiones son regiones abiertas. Y justamente una técnica que se usa, acá hay una comparación entre tres técnicas, la de FireSec, la de NASA, que eran regiones que tenían más posibilidades de digerirse por una enzima que digiere DNA, y ahora se utiliza una técnica que es la TACSEC. La TACSEC justamente tiene un transposoma que lo que hace es se integra de manera inespecífica en el genoma. Y de vuelta, tenemos todo un protocolo donde nosotros podemos echar el transposoma lo podemos marcar de una manera, después podemos romper todo el genoma y secuenciar y ver dónde tenemos estas secuencias marcadoras. Con esto tendríamos de vuelta información de dónde tenemos regiones abiertas o regiones susceptibles. O sea, si bien teníamos un loop, que era una región donde se podía regular, podía ser que dentro de ese loop, que es lo que vemos acá, por ejemplo, vemos acá abajo unos genes que están, esto es siempre lo mismo, como lo que veríamos en el browser, vemos unos genes que están anotados, y lo que estamos viendo es que hay regiones específicas que si las miran arriba, muchas corresponden a las regiones promotoras de los genes. No es este caso, es este caso, y son todos estos casos que vemos acá. Esto que mira acá es, digamos, ¿qué podemos sacar con la TACSEC con 500 células en FireSec? Y acá es un gráfico comparando donde
ese gráfico donde vendieron este método, que realmente funciona muy bien, donde dice que se necesita mucho menos cantidad de células, mucho menos tiempo de preparación, es mucho más barato, y además, si mira estos gráficos, se ve que la resolución es muchísimo mejor. O sea, un poco, si ponemos todas estas técnicas juntas, podemos empezar a preguntarnos cómo es la regulación entre diferentes condiciones a diferentes niveles de regulación génica.